Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro humilde programa. Hoy vamos a tener una nochecita, yo creo que para ustedes muy interesante, porque vamos a hablar de fobias y miedos. Tenemos hoy a 3 personas que van a hablar acerca de esto. Por un lado, Sergio Valverde, que ya estuvo la semana pasada con nosotros, docente en el Instituto de Desarrollo Consciente. Tenemos a Maravillas, como siempre con nosotros, Maravillas de Magdala Sánchez de Gea, que va a hablar también de este tema con nosotros, y una invitada especial que aparecerá en la segunda parte, la segunda entrevista en nuestro programa de hoy, Elena Sánchez, a quien entre Sergio y Maravillas le harán un tratamiento acerca de una fobia muy particular que ella tiene. Empezamos entonces hoy preguntándole a Sergio qué diferencia hay entre una fobia y el miedo. Bueno, cuando hablamos de fobia, hablamos de un miedo muy intenso, de un miedo muy irracional, es hacia algo en concreto. Puede ser una situación, puede ser una persona, puede ser un objeto. Cualquier cosa que cuando nos exponemos a ella entramos en un miedo muy intenso. La persona entra en una situación de estrés, existen unas taquicardias, existen unos bloqueos, una sudoración y la persona queda paralizada. Cuando hablamos de miedo, a diferencia del miedo, una persona sabe que tiene miedo a algo en concreto, pero esto no le impide perder el control, ¿vale? No le impide pasar a la acción, ¿vale? Sabemos que podemos tener miedo a algo, sabemos de dónde viene y un motivo. El miedo nunca te impide actuar, ¿no? Si pusiéramos un ejemplo, una persona puede tener miedo a conducir, ¿vale? Lo cual no quita que en un momento dado pueda coger un vehículo y desplazarse. Cuando hablamos de un pánico, cuando hablamos de una fobia, estamos en un estado de pánico, la persona queda bloqueada, hay una inquietud que te impide pasar a la acción. Yo relaciono, Sergio, todo con el fútbol. Y estabas hablando, y yo recuerdo perfectamente, en mi época de futbolista, que los argentinos, al ver que tanto uruguayos como paraguayos jugábamos muy fuerte, tenían a veces miedo de enfrentarnos, siendo ellos técnica y tácticamente mucho mejores que nosotros, pero siempre les ganábamos, hasta que eso con el tiempo desapareció. Hoy día ya viendo al Cholo Simeone, ya uno se da cuenta que los argentinos en ese sentido hasta nos han superado. Entonces, aparte de esto, yo te preguntaría, ¿por qué sentimos miedo? Bueno, el miedo es una de las 5 emociones básicas para adaptarnos a una situación de peligro y poder sobrevivir, ¿no? Cuando hablamos de miedo, el miedo nos ayuda en una situación hostil a poder adaptarnos, nos ayuda a protegernos, a reaccionar rápidamente en una situación, y cuando nos sentimos, nos prepara para la lucha, si fuera necesario, para huir. Y el miedo realmente es una emoción que nos adapta en ese entorno hostil de supervivencia para salvarnos la vida. Siempre enrabado con el fútbol, recuerdo perfectamente bien, reitero en mi época, que Peñarol de Montevideo fue a Argentina a jugar contra River Plate, una final de la Copa Libertadores de América, y River Plate tenía un equipazo increíble. Inclusive en el primer tiempo terminaron ganando 2-0 esa final en el estadio de River, el Monumental, que se llama en Buenos Aires. Pero al comenzar el segundo tiempo, Peñarol hace el primer gol, se pone 2-1 y le entró un pánico al equipo bonaerense, al River Plate, que Peñarol terminó ganándole 4-2 ese partido. De ahí fue que en el futuro y hasta el día de hoy a los jugadores o al equipo de River Plate de Buenos Aires le llaman los gallinas,
porque la gallina es cobarde, ¿no? Huye de absolutamente todo. Entonces muchas veces jugando contra Boca Juniors, por ejemplo, los hinchas de Boca Juniors les tiran, antes de comenzar los partidos, gallinas a la cancha. Bueno, una curiosidad, una anécdota y nada más. Ahora, ¿tiene algún tipo de beneficio esto de tener miedo o es solamente perjudicial? Bueno, ninguna emoción es perjudicial, ¿vale? Necesitamos, como comentaba antes, todas las emociones, la rabia, el miedo, el asco, necesitamos la tristeza, necesitamos, cada emoción tiene una función para nuestra propia supervivencia. En el caso del miedo nos ayuda a salvarnos la vida, ¿no? Entonces, la preocupación es cuando vivimos en exceso, ya no solo en la emoción del miedo, sino en cualquier otra emoción. Es cuando realmente hay que pararse a tomar conciencia y trabajar la emoción en sí. Pero cualquier emoción es un método para adaptarnos. Igual que el miedo nos ayuda, como decía, nos salva la vida, la rabia nos facilita pasar a la acción, prepararnos ante la lucha. O la tristeza nos invita a quedarnos dentro de nosotros para finalizar un duelo, un proceso traumático. Yo creo, Mavi, que después de aquel partido River Plate-Peñarol en el Monumental, hubo un antes y un después en el fútbol argentino, porque a partir de allí los clubes argentinos todos contrataron un psicólogo para que hablara con los jugadores y para que fueran perdiendo ese miedo escénico del que habla, por ejemplo, Jorge Valdano, un gran jugador y gran periodista argentino, que los argentinos tuvieron durante muchísimos años. Ahora bien, Mavi, ¿puede controlarse el miedo? A ver, cuando estás en una crisis de miedo, de pánico, es muy difícil controlarlo. La medicina alopática lo que hace es darte una medicación para que de alguna manera dormir todo el sistema nervioso y controlar ese miedo. Pero por mi experiencia y como yo he vivido mucho ese miedo y he tomado medicación para el miedo, tengo que decir que en el momento que te desaparece el efecto de la medicación, ¿vale?, el miedo vuelve a aparecer. Entonces, desde la evolución consciente y desde la conciencia transgeneracional, lo que buscamos es la raíz, porque sentimos que todo esto es para poder evolucionar. La persona, todo lo que le pasa en esta vida es para evolucionar. Yo siento que después de haber pasado por todo lo que pasé, evolucioné y mucho. El miedo es como la hierba, ¿vale? Si yo cojo y la corto, luego el miedo va a ser más intenso. Ahora, si lo quito de raíz, si yo quito la hierba de raíz, el miedo ya no va a volver a aparecer, porque voy a tomar conciencia de eso. Entonces, desde la bioevolución consciente y desde la conciencia transgeneracional, el trabajo que nosotros hacemos es ir a la raíz de dónde proviene ese miedo, porque puede ser que yo tenga miedo a conducir y de pronto me haya surgido ese miedo, pero si yo ahora me hago consciente de eso, ¿y de dónde nace el primer miedo? Pues a lo mejor de cuando tenía 5 años, que iba al mercado con mi padre en el camión y chocamos. Ahora mismo me está surgiendo, ¿no?, esa visión de que yo iba con mi papá al mercado Alcantarilla y íbamos en el camión, yo iba durmiendo en el asiento y hicimos un choque múltiple y yo caí al suelo. Puede ser que me venga de ahí, pero claro, de pronto no lo voy a asociar. Entonces nosotros trabajamos desde ahí. Voy a ver de dónde me viene ese miedo, o incluso el miedo que mi madre pudo sentir en el vientre cuando estaba embarazada de mí. Todo tiene un porqué y lo que nosotros trabajamos es ir a ese porqué. Muy bien, Sergio, en el programa pasado, la gente que lo ha visto, evidentemente sabe que les hablaste del proyecto Sentido. Entonces quisiera que reiteraras aquí qué es este proyecto Sentido. Hablabas de 3 fobias y la relación, cómo están enrabados con el proyecto Sentido. Háblanos acerca de todo esto. Bueno, cuando hablamos de proyecto Sentido, hablamos de esa etapa que inconscientemente creamos información. Empieza 9 meses antes de lo que es la concepción, cuando papá y mamá desean tener un hijo, no desean tener un hijo. Hablamos de ese deseo, la intención y la expectativa, ¿no?, de a la hora de tener un bebé.
El proyecto sentido tiene varios puntos, sería ese estado emocional, acontecimientos de urgencia que ocurre en el embarazo, cómo mi mamá vive el embarazo, si ocurre algo durante el embarazo, algo traumático, el parto, que sería esa primera autonomía, y los primeros 3 años de vida. Hasta ese momento entendemos que el inconsciente del bebé, como decía, está conectado al inconsciente de mamá, no tiene un yo propio, ¿no? El bebé vive la vida hasta ese momento como si fuera un sueño. Cuando hablamos de fobias, trazamos 3, ¿no? Hay 3 fobias que son la claustrofobia, la fobia social y también tenemos la agorafobia. Tanto la claustrofobia como la agorafobia sí que tienen, como decía la raíz, como decía Magda, la raíz sí que está en ese estado emocional, ¿no? En cómo vive mamá el embarazo y esos acontecimientos de urgencia. Cuando hablamos de claustrofobia, hablamos de ese miedo a estar en espacios cerrados, y este primer origen emocional tenemos que verlo en esa gestación, ¿no? Cuando estamos en el vientre de mamá. Cómo vive mamá, qué emociones son las que mamá está viviendo, ¿no? en ese momento, porque lo que el bebé siente es que no tengo que estar ahí en el vientre de mi madre, ¿no? O que mi mamá simbólicamente puede ser una mamá tóxica, ¿no? Entonces, ¿qué le sucede a mamá, ¿no? Y cómo mamá está viviendo las emociones. El bebé estaría ahí conectado en ese periodo. Cuando hablamos de la otra fobia, la agorafobia, hablamos también del vientre de mamá, de nuestro hogar, pero al salir, ¿vale? ¿Qué nos espera afuera, ¿no? Porque las personas que tienen esa agorafobia es el miedo a estar en espacios abiertos, ¿no? Volvemos también a esos acontecimientos, a ese estado emocional y acontecimientos, ¿no? ¿Qué es lo que me espera? Si me espera mi familia, si me espera un porvenir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Cuando yo vaya a salir. Entonces esa primera impronta puede gestar ahí esa fobia, ¿no? La fobia social, aquí iríamos un poquito más hacia arriba, iríamos al transgeneracional, ¿vale? La fobia social, hablamos de vergüenza, de situaciones de vergüenza. ¿Relacionadas con el proyecto sentido? Pues si mi mamá se queda embarazada, si eso es un secreto, ¿cómo se enfrenta mi mamá a decírselo a su papá, a su familia, al mundo? ¿Vale? Porque eso va a tener la vergüenza, una impronta, por ejemplo, de vergüenza, de culpabilidad, y el niño lo puede manifestar, ¿no? En esa fobia social, relacionarse. Ahora, todo efecto tiene una causa que lo produce. Entonces, yo quisiera que le explicaras a la gente el verdadero por qué surgen estos miedos y estas fobias. Bueno, los miedos, las fobias, como cualquier otro síntoma, ¿vale? Siempre vamos a partir de una emoción no expresada, ¿vale? Algo que viene en una experiencia traumática, algo que tiene relación con un recuerdo, con algo que hemos vivido, y hay una emoción que hay detrás, ¿vale? Si, por ejemplo, cuando hablamos de ese estado emocional, mi mamá siente miedo, ¿vale? En esa situación, miedo a enfrentarse a decir, tengo un bebé, porque socialmente está mal visto. Hace 20 años, 30 años, una mujer que se quedaba embarazada y no estaba casada, socialmente estaba mal visto, ¿no? Entonces, esa emoción no expresada, lo que nos llamamos en conciencia transgeneracional o en bioevolución consciente, la emoción secundaria, lo que se permite expresar, ¿no? Yo me expreso tristeza porque me acabo de quedar embarazada, porque mira lo que me ha sucedido, pero ante esa primera vez, ese primer impacto, eso que sucede, hay una emoción oculta, ¿vale? Cuando trabajamos tanto con la conciencia transgeneracional, con la bio, con todas las terapias que tienen que ver con el acompañamiento de la emoción y el inconsciente, buscamos esa emoción principal oculta, que es la que realmente plasma el síntoma, o plasma la fobia o incluso un acontecimiento. Ahora, Mavi, generalmente, por ejemplo, los niños le tienen mucho miedo a la oscuridad, pero con el tiempo, con la evolución que va teniendo ese niño, de repente finalmente lo pierde. Pero hay muchas veces que se repite, que pasado un tiempo vuelve. ¿Por qué? A ver, cuando un miedo vuelve es porque no se ha solucionado. Entonces, hay muchas veces que cuando se trabaja un miedo, el miedo puede tener varias capas,
digamos, ¿no? Y podemos quitar la primera capa, va a mejorar la persona durante un tiempo, pero luego el miedo puede volver a activarse, ¿vale? Yo, por ejemplo, para que la gente lo entienda, el miedo a volar, ¿no? A mí el miedo a volar me viene de mi transgeneracional, de mi padre. Mi padre no se subió a un avión, ya se subió para ir a la mili a Ceuta, y dice que él no se vuelve a montar. Entonces, ese miedo lo trae él, ¿vale? Y yo lo vivo. De hecho, yo cuando la primera vez que me casé, yo no me fui ni de viaje de novio a ningún sitio, precisamente por el miedo que yo tenía al avión. Pero luego me fui a India directamente y superé mi miedo, ¿no? Cuando vuelvo a montarme en un avión, solamente el entrar al aeropuerto hay algo que se mueve en mí, ¿vale? Entonces me doy cuenta de que ese miedo todavía no estaba superado. Lo volví a trabajar y ahora pues puedo tirarme en el aeropuerto, en el avión, subirme, bajarme, que despegue, que aterrice y demás. ¿Pero por qué? Porque yo la primera vez realmente enfrenté ese miedo, porque lo enfrenté, tuve gente que me acompañó para que yo lo pudiera enfrentar, pero como no lo había trabajado de raíz, como no entendía de dónde me venía, no pude superarlo del todo, entonces afloraba otra vez. Ya no, ya sé dónde viene, por qué viene, lo he trabajado y una vez que ya lo tengo, ya está. Busqué mi recurso, que ahora veréis en la segunda parte cómo se busca el recurso, lo integra y se acabó. Y fuera miedo. Ahora, Mavi, por ejemplo, el yoga, las técnicas de relajación, las flores de Bach, por ejemplo, la homeopatía, ¿pueden ser importantes en este sentido? Sí, son técnicas de acompañamiento o tratamientos de acompañamiento, ¿vale? A cualquier otra terapia. El yoga nos ayuda a respirar, a controlar nuestra respiración. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba tan mal, yo me tiré 4 años en un psicólogo, ¿vale? Y luego al final acabé en un psiquiatra, pero 4 años de psicólogo. Y el psicólogo que te hacía era que te enseñaba técnicas de relajación con la respiración, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú entras en pánico o entras en miedo, se te acelera la respiración, se te acelera el corazón, estás en alerta. ¿Qué haces con la respiración? Bajar ese grado de ansiedad, ¿vale? Concentrarte en cómo respiras y cómo expiras y ahí baja el grado, ¿ok? Pero lo que sobre todo me ayudó fueron las flores de Bach. Las flores de Bach trabajan la parte emocional de cada uno de los miedos. Por ejemplo, tenemos la flor de Mimulus, que la flor de Mimulus se utiliza para dar valor a la persona y siempre se va a utilizar en situaciones que ya conocemos, que tenemos miedo, pues a volar, al coche, a un hospital, a una operación, cosas que ya conocemos. Luego, por ejemplo, tenemos la de Aspen, que se utiliza más para miedos desconocidos, ¿vale? Un miedo desconocido que no sabes dónde te viene, pues por ejemplo, cuando el miedo viene de tu transgeneracional, pues vamos a trabajar Aspen, que además es un miedo mezclado con una ansiedad muy potente, ¿no? Luego tenemos otro tipo de miedo, que es Rechtenu, que Rechtenu es para la gente, que aquí en esta zona se da mucho, ¿no? Sobre todo todas mis tías tienen ese miedo, que algo va a pasar. Siempre están pendientes de la familia y no vayas para este sitio, no vaya a ser que te pase algo. O mi madre, voy a algún sitio, a ver si vas a tener un accidente con el coche, y digo, madre mía, esta mujer que vive con los miedos, ¿no? Eso les viene de mi abuela también. Entonces, realmente esa flor lo que le aporta a uno mismo es que se centre en él y no esté pendiente de toda la familia, ¿vale? Que no esté proyectando esos miedos en los demás. O luego el cherry plum. El cherry plum se utiliza para la gente que le da miedo perder el control, ¿vale? Yo de hecho esa flor la tomé mucho porque ni podía estar muy contenta porque me agobiaba tenía que estar siempre controlando, siempre. De hecho yo raramente ni me emborrachaba ni nada porque yo controlo mucho, ¿vale? Entonces esa flor te ayuda a que te relajes en ese aspecto y que estés más equilibrada. Y luego tenemos la estrella, que es Rock Rose, ¿vale? Que esa se utiliza sobre todo en niños, en bebés chiquititos que tienen ataques de pánico. Y esa sí que es para los ataques de pánico, ¿vale? Entonces, de los acompañamientos que hay, lo más efectivo son las flores de Bach.
acompañado de un tratamiento, una terapia que hagamos. Y luego la homeopatía, por ejemplo, Gelsemium, según cómo sea la persona, también le viene muy bien para tratar esos miedos, ¿vale? Luego hay un compuesto que se llama el remedio rescate de flores de Bach, que viene muy bien llevarlo en el bolso, porque yo le digo que es un equivalente a un orfidal natural, ¿vale? Incluso puedes tomar 3 gotitas cada 10 minutos hasta que te relaja y se pasa ese momento de ansiedad o de tensión. Sergio, creo que se deduce fácilmente de que una fobia, lo corroborarás o no, es un hecho psicológico. Pero de esas fobias que pueden aparecer, ¿cuáles son las más frecuentes? Las fobias más frecuentes serían la claustrofobia, la fobia social, como decía antes, y la agorafobia. Socialmente, y están clasificadas, son las más reconocidas, ¿no? El miedo a estar encerrado, el miedo al salir abierto y el miedo a relacionarse. Ahora, Mavi, has hablado mucho en este programa acerca de la cábala. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué tiene que ver el miedo con la cábala? Mira, hay personas que son más propensas a evolucionar desde ese miedo, ¿vale? Siempre trabajamos desde la evolución. Entonces, se piden programas en esta vida o se piden vivencias en esta vida donde tienen que superar más miedo. De hecho, yo tengo una estructura 8 y todos los que venimos con la estructura 8 venimos a superar miedo. Pero luego también el que viene en cábala a vivir el sendero 8, ¿vale? Que tiene que ver con trascender esos miedos y coger tu fuerza, son personas que vienen a poner muchos límites y enfrentarse a sus miedos. Entonces la cábala nos esclarece mucho ahí, porque nos va a decir exactamente qué tenemos que hacer y cómo liberarnos de esos miedos, cómo puedo enfrentar yo ese miedo para poder trascenderlo, ¿no? Porque a veces es complicado, sobre todo cuando vienes con una estructura 8, pues yo desde chica. De hecho, mi padre, como era tan miedosa, me decía, mira, el miedo es libre y cada uno coge el que quiere. Pero tuve una época, que fíjate cómo son las cosas, que hice una colección de cine de terror. Y los libros que leía, todos eran de Stephen King. Me encantaba sentir ese miedo, ¿vale? Pero luego, fíjate, todo eso me rebotó de nuevo. ¿Y qué me pasó? Ataques de pánico, ansiedad, etcétera. Entonces, el ver la persona con qué estructura o qué sendero o qué viene a trabajar aquí, desde esa parte de miedo, la cábala nos ayuda un montón, porque nos dice exactamente cómo lo tengo que liberar, qué tengo que hacer para liberar ese miedo, qué tengo que hacer para enfrentarme a ese miedo. De todas maneras, hay que darse cuenta, y la gente que nos vea y lo haya podido experimentar puede luego escribirnos y decirnos si es así, que simplemente el decir, tomar conciencia del miedo y decir, pues ahora lo voy a enfrentar, el miedo sale corriendo, ¿vale? El miedo además tiene una cosa que hablamos en cábala, ¿no? Que es el miedo te paraliza, el miedo no te deja evolucionar, el miedo no te deja avanzar en la vida, ¿vale? A mí mucha gente dice, es que tú eres muy valiente. Bueno, yo soy muy valiente ahora, pero antes era una cagona y no me atrevía a nada. Ahora a lo mejor me atrevo además precisamente porque enfrenté mis miedos y vi que no pasaba nada, y que si hoy hago una cosa, mañana puedo hacer otra y no pasa nada, y no tengo miedo a la vida. Porque mucha gente, y el peor miedo que yo creo que hay, es ese miedo realmente a vivir, a permitirme hacer lo que yo siento. Entonces el miedo te paraliza para que no seas tú mismo, sino que sigas los estereotipos que nos marca la sociedad, ¿no? Entonces la cábala te dice exactamente el por qué, cómo hacerlo, cómo trascenderlo, y siempre también ayudado de otras terapias, porque en cábala utilizamos el ejercicio que haremos ahora en la segunda parte, lo utilizo en cábala también para ayudar a trascender ese miedo. Muy bien, para terminar esta primera parte, Sergio, y siguiendo con tu tema preferido, las fobias, ¿cuál es la mejor forma de resolverlas? Como decía Maravillas, la mejor forma es la toma de conciencia, ¿vale? Hay una frase muy bonita que dice que cuidado con el miedo, que le encanta robar sueños. ¿Sí? Entonces, ante eso que comentaba, cuando yo tengo miedo a algo, simplemente enfrentarte a él, es decir, bueno, hasta aquí he llegado, ya te está dando ese primer recurso de valor, ¿no? de toma de conciencia. Cuando nosotros partimos, y ahora lo vamos a ver, vamos a trabajar, ¿qué hay detrás de ese miedo?
¿vale? Vamos a volver a esa situación, vamos a sentir cómo vive la persona en ese mismo momento, qué ocurre ahí, ¿vale? Que cuando grabamos un miedo, una fobia, lo que va a hacer la persona no tiene un recurso para enfrentarse a una situación. Entonces, ¿qué hace su subconsciente? Pues graba sonidos, graba ruidos, graba personas, graba olores. Entonces, vamos a ir ahí, vamos a revivir esa situación y vamos a expresar, vamos a buscar las emociones que hay y vamos a poder expresarlas y a darles recursos. Muy bien, terminamos entonces con la primera parte de nuestro programa de hoy y volvemos con algo que seguramente les va a interesar muchísimo. Hasta dentro de breves momentos.